Radio Núcleo presenta Para cerrar, el balance de todas las voces. Los temas que fueron tendencia, las opiniones de los expertos, con el mejor análisis. Para cerrar. Para cerrar. Iniciamos. Estamos en una emisión más de Para cerrar y el día de hoy tenemos la entrevista con un especialista que nos va a estar hablando del panorama del dengue en Chiapas y cómo los casos han aumentado hasta 1000% en lo que va de 2024. Y también les estaremos hablando acerca de la migración climática. Recordemos que hace unos días les hablábamos de la migración que han tenido cientos de personas debido a las condiciones de vida que tienen en su lugar de origen. Sin embargo, también las condiciones climáticas que actualmente se viven los han obligado a emigrar a otros lugares. Así es, Elena, y en el análisis político tenemos a Jorge Simán. Comenzamos. El análisis de todos los temas. Para cerrar. Buenas tardes para todo el auditorio de Para cerrar. Esta vez tenemos la entrevista con el doctor Roberto Heiner González. Él es coordinador del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector de la Secretaría de Salud en Chiapas, quien nos estará hablando del panorama del dengue, esta enfermedad que ya pues está aumentando hasta en 1000% en Chiapas. Y bueno, bienvenido, doctor. Y también tenemos a Elena. ¿Qué tal, Lisa? Muy buena tarde a todo el auditorio. Y en efecto, tenemos aquí al doctor Roberto Heiner. Doctor, muy buena tarde y gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes y a platicar un poco de esto de la enfermedad de dengue. Pues doctor, coméntenos cómo se encuentra en estos momentos Chiapas en torno a los casos de dengue. Pues ya vemos que las lluvias iniciaron y con ello pues también se han incrementado, ¿no? También estos casos. Sí, desafortunadamente los casos de dengue se han elevado bastante. Es una enfermedad que por su etiología tendríamos el panorama ya descrito de que los casos iban a ser más de lo que lo teníamos esperado. Nosotros manejamos algo que se llama curvatura epidemiológica, donde por ciertos estudios vamos conociendo o anticipando ciertos casos, en este caso el dengue, y que se van a ir elevando. Esto para nosotros nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que debemos de aumentar nuestras actividades, prevenir, porque realmente el dengue, desafortunadamente, no hay una cura, pero sí podemos prevenirla, porque esto es la prevención, ¿no? El prevenir que ese mosquito no se desarrolle en casa, ¿no? Desafortunadamente. Y bueno, por cuestiones de nuestro lugar, donde vivimos, pues tenemos un estado muy rico en flora y pues mucha agua, ¿no? Entonces es propicio de un nacimiento de cualquier tipo, este tipo de dengue, ¿no? Desafortunadamente. ¿Hay cifras, doctor? Sí, desafortunadamente se han disparado en porcentajes más de el 70-80% de casos, ¿no? Hasta el momento no hemos encontrado o no hemos tenido, nos han notificado de alguna muerte por dengue, pero sí los casos ya se están presentando en hospitales de todo el estado. Obviamente, principalmente en este caso sería en el Soconusco, que sería Tapachula principalmente, y aquí en Tuxtla. Es donde más se han registrado casos de dengue, pero vemos que no es propio solo del estado, ¿no? Sino a nivel mundial, en general, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que se han incrementado los casos de dengue y principalmente en Brasil. Sí, de hecho, la curvatura epidemiológica es importante, ya que los países que estamos en Centroamérica llevan este control, esta prevención y ir adelante de los casos, ¿no? Entonces, si aumentan los casos o tienden a subir la tendencia, pues nosotros adelantarnos, ir un paso adelante de la enfermedad. Y sí, en otros países hemos encontrado, pues sí, varios, los 4 serotipos que están actualmente manejándose. El tercero, que es el que es, digamos, el que se complica más y pasa a ser un dengue clásico, que son 2, el dengue clásico y el hemorrágico.
y obviamente la diferencia entre ambos es que hay sangrado en cualquier nivel, ¿no? Entonces sí es importante tener el cuidado, no automedicarse, que eso hemos estado ahí constantemente en todas las indicaciones y todo lo que se ha dado para que las personas conozcan que no se automediquen, porque es muy importante tener el conocimiento en qué momento acudir al médico y de ahí llevar un control, porque esto, como les comenté, no hay un tratamiento hasta el momento, pero sí sabemos cómo llevarlo y cómo pasar esos por medio más o menos 14 días con sintomatología, ¿no? Doctor, ¿nos puede explicar cómo se da este crecimiento de este vector? Porque inclusive sabemos que en una taparrosca de refresco se pueden reproducir muchas larvas. Para que nos pueda explicar también a los que nos están sintonizando a través de este programa y puedan pues tomar medidas preventivas en casa. Sí, realmente la prevención es muy importante. Todo comienza no es en una clínica, no es en ningún hospital, es en casa. Es en casa porque lo que tratamos de evitar es el reservorio, es donde el mosquito se reproduce. Y donde se reproduce, se puede reproducir desde un tambo de agua, una cisterna, hasta una pequeña, como usted dijo, una pequeña tapa de refresco o algún pequeño contenedor donde pueda dejar sus larvas el mosquito y reproducirse. Entonces sí es importante la limpieza de los patios, de las casas, como si alguna vez han escuchado, voltear todo lo que se almacene agua. Entonces eso es muy importante, ¿no? Actualmente se pasó en el primer semestre del año de 110 casos en 2023 a más de 1,000 casos ya aquí en este 2024. ¿Cuál es el panorama también del dengue aquí en el estado? Y Chiapas ocupa uno de los primeros lugares. Así es, junto con Oaxaca, que es la que es más de los 3 estados, Oaxaca es el primero. Nosotros actualmente estamos en el tercer lugar de casos, ¿no? Sí se dispararon, obviamente hemos tenido la gente se ha acercado más a hospitales, a clínicas. El departamento de epidemiología lleva eso del conteo, del seguimiento de los casos. Tenemos un equipo de vectores que hace que se vaya mitigando realmente la enfermedad, porque desde el que nos notifican de un caso, el equipo de vectores trabaja en cercar el caso, el lugar, la casa, alrededor de las casas, darle seguimiento, darle tratamiento al paciente y darle algo que nosotros le llamamos control larvario. ¿Qué significa eso? Que nosotros, el equipo va a la casa, cerciora que no hay ningún reservorio donde crezcan los mosquitos y dejar trampas y dejar prevenir que no se sigan desarrollando. Realmente el ciclo del mosquito no precisamente es la fumigación que se hace, sino realmente en casa, la raíz de todo esto es pues que el mosquito no crezca, no se desarrolle, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas de dengue? ¿Cómo poder identificar desde casa que realmente pues tenemos dengue? Porque lo podemos confundir quizá con algún resfriado por alguno de los síntomas que pueden ser parecidos. ¿Y qué tomar? ¿Qué podemos tomar? La recomendación es pues acudir, ¿no?, con los especialistas para que ellos determinen también qué podemos ingerir. Pues sí, la sintomatología, al principio, los primeros 5 días le llamamos nosotros fase febril, que significa que donde hay, obviamente, como su nombre lo dice, hay fiebre de 38, 39, 40 grados. Obviamente, si hay fiebre, hay dolor de cabeza, hay dolor de articulaciones, dolor retroocular, que le decimos, un dolor de cabeza muy clásico. En algunos casos encontramos sintomatología digestiva, diarreas, náusea, vómito, y en la piel petequias, que son los puntitos rojos, o moretones, ¿no?, en dados casos. Los primeros 5 días es donde hay fiebre, y luego pasamos a otra etapa, del día 8 al día 14, es algo que nosotros le llamamos etapa crítica, donde las plaquetas, que es las células que ayudan a defender el cuerpo, descienden, ¿no? Entonces, eso es la etapa crítica, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado que esas plaquetas no bajen de lo que es esperado, ¿no? Por el tipo de la patología y todo lo que es el desarrollo, el ciclo del dengue, tienden a bajar las plaquetas, ¿no? Entonces, sí es recomendado el seguimiento con el médico y obviamente el tratamiento de elección
que tenemos a la mano y que podemos conseguir en cualquier farmacia, pues el paracetamol, ¿no? Evitar cualquier medicamento como ibuprofeno, naproxeno y todo ese tipo de familias que no ayudan, al contrario, perjudican al conglomerado de plaquetas, al que no se reproduzcan, sino crezcan más plaquetas, ¿no? Doctor, ¿cómo se está trabajando con estos municipios considerados como foco rojo para la transmisión del dengue? Porque también es importante la colaboración con las autoridades, la ciudadanía y también con el sector salud. Así es. Bueno, estamos trabajando en conglomerado con los municipios, con los ayuntamientos, principalmente por el escacharramiento que se hace en cada colonia. Como les comentaba, hay lugares donde se notifica que hay un caso o casos de dengue, se pone en práctica algunos operativos en los cuales los compañeros de dengue pues hacen intervenciones, ayudan a fumigar principalmente también, pues obviamente descacharrizar todo lo que es el domicilio, donde es, y un perímetro más o menos como de tres casas alrededor de donde fue el caso, ¿no? Obviamente los operativos de fumigación pues están a la orden del día, están en la mañana, en la tarde y hasta en las noches también, y eso obviamente a la población pues obviamente que no tengan desconfianza con los insecticidas, no son dañinos para las plantas, para los humanos, para los animalitos. Es importante que en el momento que escuchen, porque es un sonido muy característico el de la fumigación, pues abrir sus puertas y tratar que todo ese humito que saca los carros ingrese a casa, y van a ver que en su totalidad desaparece todo lo que son dengues, todo lo que es mosquito realmente. Perfecto, doctor, pues es un tema bastante amplio y muy interesante, sobre todo por el tema de las lluvias, y que el reiterar a la población a mantener pues las viviendas limpias para evitar la producción y la propagación de este mosquito transmisor del dengue. Le agradecemos mucho al doctor Roberto Heiner González, él es coordinador del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector de la Secretaría de Salud aquí en el estado. Muchas gracias, doctor. No, de nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Continuamos. El análisis de todos los temas. Para cerrar. Los dejamos con el comentario de Jorge Simán en el comentario político. Para cerrar. Hace tiempo tachaban de locos a aquellos ambientalistas. Hoy es toda una realidad la crisis climática que en todo el mundo padecemos. En esta última temporada, incendios y temperaturas muy altas. Sin embargo, a la vuelta de la esquina ya grandes lluvias, inundaciones que afectan a toda la población y también, obvio, al campo. Es necesario tomar conciencia de esto que nos está sucediendo. Saber de que hoy en nuestro planeta estos cambios climáticos no son razón por una circunstancia que no nos va a afectar. Muy por el contrario. Hoy grandes poblaciones tienen efectos ya donde su consecuencia es, primero, el impacto sobre aquellos ríos que hoy significan, por un lado, el que tengamos desbordamientos, por otro, aquellas grandes sequías. ¿Y qué viene? ¿Y qué sigue? Sin duda para nuestro estado también un gran reto. Chiapas, uno de los pulmones que quedan para la República Mexicana. Tenemos que ser más conscientes, tenemos que ser más empáticos con lo que sucede alrededor de nuestro estado y de sus recursos naturales. Hoy el agua es tan valiosa o más que el oro, y en muchos lugares del mundo, padecen esta falta del vital líquido. Sin duda, para las próximas generaciones, grandes retos, pero esto comienza hoy. Y hoy, nuestra gran oportunidad es de hacer cambiar esto, cuidando nuestros recursos naturales, siendo más empáticos, pero también políticas públicas que den cuenta y razón de lo que hoy para nuestro planeta significa cuidar nuestro medio ambiente. Este es mi comentario. Para cerrar. Pues continuamos aquí en Para Cerrar y vamos ahora, Isa Auditorio, con una interesante charla que realizó el licenciado Miguel Ángel Ocio con Fanny López Jiménez. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Así es, Elena, no se pueden perder esta entrevista para conocer más de quién fue la Reina Roja, la esposa de Pacal, este descubrimiento que se realizó en las ruinas de Palenque en 1994. Vamos con la información. El análisis con los expertos para cerrar. Gracias, Elena Zúñiga, Isa Maldonado, les mando un fuerte abrazo. Pues ahora déjenme platicar con la arqueóloga Fanny López Jiménez. Platicamos hace un par de días con ella acerca del patrimonio cultural que tiene Chiapas. Fanny, bienvenida, buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por estar aquí y por haberme invitado. No, hombre, al contrario. ¿Cómo vamos con estos descubrimientos de muchos sitios arqueológicos y de esta parte importante de la historia con la fundación de muchas ciudades que aún ni siquiera conocemos ni nos... Ustedes sí se imaginarán cómo están, pero pues los demás no. Pues bueno, realmente, como decía, ¿no? El estado de Chiapas tiene muchísimos sitios arqueológicos, solo en el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, en un proyecto de reconocimiento arqueológico que estuve hace algunos años, reconocimos precisamente más de 300 sitios arqueológicos. Esto fue un gran hallazgo para nosotros que se unió al catálogo de sitios arqueológicos en el Valle de Cintalapa y Jiquipilas, ¿no? Que es una zona mijezoquiana. Entonces, haber registrado más de 300 sitios arqueológicos, haber estado en cuevas, visto toda esta evidencia, ¿no? Arqueológica, histórica que tiene Chiapas, porque además se combinaba no solo estos sitios arqueológicos, sino para llegar a estos sitios arqueológicos, pues uno atraviesa por exhaciendas, por monumentos, por toda la historia colonial, ¿no? Y entonces ahí ve uno todo el proceso de formación y transformación de la sociedad, y eso es una cosa maravillosa de nuestro estado. Y entonces ese haber hecho este reconocimiento con un arqueólogo tan reconocido aquí en Chiapas y que trabajaba para la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, que fue don Gareth Lowe, pues fue una de las mayores aportaciones, ¿no? Para tener idea de cuántos sitios, ¿no? Hay otros sitios, otras zonas como el área maya, que también se han registrado grandes cantidades de sitios arqueológicos alrededor de Palenque, por ejemplo, ¿no? Palenque fue una capital regional en la época del Clásico, 600, 700 después de Cristo, y a su alrededor, pues también más de 200 sitios arqueológicos que tributaban a Palenque, ¿no? Y para 1994, cuando me toca estar ahí en Palenque, pues afortunadamente estoy siendo parte de ese proyecto especial Palenque, junto con el arqueólogo Arnoldo González Cruz, que nos lleva al descubrimiento de la tumba de la Reina Roja en Palenque, ¿no? Padrísimo. Padrísimo, una experiencia increíble, inolvidable, pues que marca mi vida. Claro. Y personal y profesionalmente, ¿no? Qué bueno, porque ustedes son los que cuidan de ese patrimonio cultural que tiene el estado de Chiapas, que tiene el país entero. Y sin ustedes, los arqueólogos, pues muchos de esos vestigios de esas muchas ciudades que fueron fundadas en algunos momentos, pues estarían ahí todavía bajo tierra, ¿no? Sí, definitivamente. En el país hay 9 licenciaturas, por ejemplo, nada más de arqueología, ¿no? Es decir, no en todos los estados existe la carrera de arqueología, por ejemplo, ¿no? ¿Qué encontraron cuando descubrieron la tumba de la Reina Roja? Cuando descubrimos la tumba de la Reina Roja, lo primero que me impresiona es un contexto cerrado, ¿no? O sea, ver que hay un sarcófago completamente sellado y que a los lados del sarcófago hay un esqueleto de cada uno de los lados, más la ofrenda de vasos, platos, incensario, figurillas, ¿no? Que estaban. Entonces, ver todo ese contexto es inmediatamente transportarte 1300 años atrás, claro, en el tiempo, ¿no? Haber cruzado esa puerta fue haber cruzado una puerta del tiempo. Pero cuando finalmente se recorre esa lápida, lo primero que ven mis ojos, pues es un cuerpo descarnado, el esqueleto de un personaje femenino, teñido completamente de rojo. ¿Sabían de quién se trataba? No. Había intuido que se trataba de una mujer, pero no sabía exactamente quién, hasta que llega el antropólogo físico
y determina que efectivamente los restos óseos corresponden a una mujer, que es la del sarcófago y que está teñido de rojo, que la conocemos como la Reina Roja. Y por el otro lado, un niño que murió decapitado como a los 12 años de edad. Y del otro lado, una señora también con muerte por sacrificio como de 40 años. Eso era todo lo que sabíamos, ¿no? A lo largo de estos 30 años, con las investigaciones de Guillermo Bernal, que se ha dedicado también al estudio de la epigrafía, de lo que cuenta la historia de Palenque escrita, pues nos vamos dando cuenta ya de análisis de ADN, investigaciones acerca de la alimentación, etcétera. Todo eso nos ha llevado a concluir que la Reina Roja se llamaba Sabuajao y que Sabuajao era de un sitio que ahora se encuentra en el sitio de Tabasco, en un sitio arqueológico que se encuentra en Tabasco, y que llega a Palenque por una alianza matrimonial y se casa precisamente con Pacal, ¿no? Yeah. Y nosotros en su momento le ponemos la Reina Roja porque no hay inscripción jeroglífica, porque no hay algo que nos diga me llamo así. Entonces, a partir de ese momento y por el lugar en donde estaba, el color con el que había sido teñido todo su cuerpo, pues le ponemos la Reina Roja, ¿no? Pero su verdadero nombre es Sabuajao, la señora de las sucesiones, porque de ella dependen las generaciones que van a seguir gobernando Palenque. Entonces, la Reina Roja, pues es la esposa de Pacal. El 99.9% nos indica que eso es. El porcentaje mínimo, la milésima que nos falta, sería comprobarlo a través del descubrimiento de la tumba de uno de los hijos para sacar el ADN de los tres, ¿no? Y todavía se puede. Y todavía se puede. ¿De dónde era la Malinche? Porque siempre hay una discusión tremenda, ¿no? Sí, claro, ese es otro tema muy importante también, porque pues es parte de esto, de la historia, ¿no? Muchos han adjudicado que la Malinche era de Copainalá, por ejemplo, ¿no? Pero no hay realmente una evidencia firme que nos indique que realmente es de ese lugar. Se menciona en los textos, ¿no? Que probablemente ella era de un lugar que lleva Naila como al final, entonces por eso adjudican que es de Copainalá, muy probablemente, ¿no? Pero hay que seguir buscando las pistas, que sí es cierto que era una mujer que hablaba varias lenguas, ¿no? Hablaba la maya, hablaba la zoque y por supuesto habló náhuatl y finalmente el español. Entonces era la intérprete entre los españoles e indígenas nativos de Mesoamérica, ¿no? Y con esta habilidad de poder ser traductora, ¿no? Claro, y luego se casa. Así es, ahorita me acordé de ella por los enlaces matrimoniales que hablabas. Sí, ¿no? Por supuesto, las alianzas matrimoniales son una parte muy importante porque sirven en muchas ocasiones para evitar conflictos entre una ciudad y otra. Sirven para unirse y enfrentarse a otra, ¿no? Entonces sirven para atajar estas rutas comerciales que también están pues construyendo, haciendo, transitando, ¿no? Y en ese sentido pues hay elementos muy importantes que ahora son muy comunes, claro, y que no los valoramos. Pero sin embargo la sal no lo tenía cualquiera, ¿no? Claro. Tenemos aquí un sitio arqueológico que es el sitio de Iztapa, está en Iztapa, y su actividad primordial era la sal, era comerciar con la sal, ¿no? Entonces la sal no era tan fácil para que llegara a algunos lugares, así que era un elemento primordial. Era el oro de aquella época. Era el oro de aquella época. Imagínate tu pescado sin sal, la carne sin sal, las ensaladas sin sal, la michelada, de aguacate, ¿no? Claro, sin sal, ¿no? Entonces, como esos elementos son tan importantes y hay quienes están controlando esas rutas de comercio, ¿no? Entonces, las alianzas matrimoniales van a funcionar también en ese sentido, políticamente, socialmente, en estas sociedades. ¿Y se casa con Hernán Cortés?
se casa con Hernán Cortés. Así ¿no? es. Así es. Oye, Fanny, pues qué interesante plática. Ojalá no sea la última vez y pues aquí te esperamos para seguir hablando de la historia. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pausa y te regreso a los micrófonos Isa Maldonado y también Elena Zúñiga. Hasta pronto. El análisis con los expertos para cerrar. Continuamos aquí en Para Cerrar y pues esta tarde también tenemos un tema bastante importante, es la migración climática, y para hablar un poquito más al respecto nos acompaña la doctora Daisy Ofelmina Jerez Ramírez. Ella es profesora e investigadora del Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH. Doctora, muy buena tarde y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias por la invitación. Pues doctora, para hablar un poquito acerca de esta movilidad que se ha venido realizando en los últimos años debido pues justamente al cambio climático, ¿no? Estos cambios tan abruptos que últimamente hemos visto, veíamos las olas de calor tan intensas que tuvimos, por ejemplo, aquí en Chiapas, que el termómetro rebasaba los 40 grados. Ahorita vemos las lluvias que son más constantes, son más continuas, vemos las calles que pues se inundan también. Y que no solo ocurre este panorama aquí en el estado, sino en diversas partes de México y en diversas partes del mundo. Así es, sí, el tema de migración, bueno, primero que todo, la migración es realmente un proceso histórico, no es que recién se esté dando, pero sí hay ciertas dinámicas que han cambiado precisamente por los efectos del cambio climático. Y dentro de esas dinámicas o nuevas dinámicas de la migración está la llamada migración climática, que es precisamente eso, ¿no? Cuando las personas se tienen que movilizar de su lugar habitual de residencia, se ven obligadas a irse para otro lugar donde se sientan más seguras porque han sido desplazadas por los efectos del cambio climático, ¿no? Los cambios en el entorno que tienen que ver con el cambio climático. Algunos factores que incentivan, ya nos comentaba que es pues algunos temas relacionados con el clima, pero ¿qué otro empuja a estas personas, a estas familias a dejar sus hogares, sus países? Y que bueno, también tomar en cuenta que Chiapas es receptor de muchas personas en tránsito. No sé si tenga también algún estudio aquí precisamente en la entidad. Sí, bueno, se ha estado analizando la movilidad, sobre todo de esta región del corredor seco, que saben que es un tramo de tierra que va desde el sur de México y atraviesa todo Centroamérica, y que precisamente es un territorio que se ve altamente expuesto a estos efectos del cambio climático, porque pueden pasar de intensas sequías a fuertes precipitaciones, inundaciones, y son fenómenos que, si bien han sido normales en ese territorio, se ven incrementados por los efectos del cambio climático. Pero además la migración es un proceso tan complejo que no solamente responde a una sola causa. O sea, es muy difícil decir que solamente es por el cambio climático. Se mezclan y aparecen otros impulsores que tienen que ver con la violencia, por ejemplo, que sabemos que nuestros territorios pues, han estado expuestos a todo tipo de violencia, la pobreza, ¿no? También impulsores demográficos, ambientales. Entonces realmente es una mezcla de muchas causas que ahora, con los efectos del cambio climático, pues han incentivado más movilidad de población. Desde Centroamérica, Sudamérica, se han visto también estas grandes caravanas alimentadas por sudamericanos, población del Caribe, africanos, asiáticos, y todos pues siguiendo la ruta hacia Estados Unidos y también hacia Canadá, donde México ha sido un territorio de tránsito, pero también actualmente se está convirtiendo en un territorio de llegada, ¿no? Precisamente por el fortalecimiento de las políticas migratorias hacia Estados Unidos. Ya muchos migrantes han decidido o han optado quedarse en México. Hace unos días justamente platicábamos con algunas personas que están en situación de movilidad y que pues ellos van en busca, ¿no?, de una mejor vida, en busca de ese famoso sueño americano, pero que, como bien comentan, no es únicamente por el tema de violencia, de crisis económica, sino también por estos factores climáticos que se están dando en las regiones en donde ellos habitan. Así es, bueno, sobre todo Centroamérica, ¿no? Ya les comentaba de las características de este corredor seco, pero en realidad es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. La migración climática parecía
un concepto un poco abstracto, ¿no? Que no se podía visibilizar fácilmente, pero ya se han dado muchos ejemplos de migración climática. Tenemos, por ejemplo, los Innu en Alaska, que son poblaciones que se han tenido que movilizar por el derretimiento del permafrost, del hielo. También en Panamá, ¿no? Comunidades indígenas han tenido que ser trasladadas de sus islas hacia las tierras continentales, precisamente también por el incremento del nivel del mar. Y tenemos también ejemplos aquí en México, en Tabasco, la comunidad del Bosque, que más o menos 150 residentes tuvieron que ser movilizados y buscar otro lugar por precisamente el incremento del nivel del mar y este fenómeno que no solamente afectó las casas, sino también las vías, el ingreso. Entonces, digamos que ya es un proceso tangible que se está viviendo en nuestros países. Esta migración por motivos climáticos en el mundo, ¿cómo podría trabajarse con los gobiernos de estos países, de estas entidades, para pues ir frenando también la migración y también garantizar a las personas pues una vida más estable, más digna? ¿Cómo podría trabajarse? Sí, primero que todo se necesitan políticas especializadas en el tema. Realmente, sobre todo a nivel de las leyes internacionales, no hay una categoría, ¿no? O no hay una visibilidad de estos migrantes climáticos que les permitan tener no solamente reconocimiento ante la ley, sino también protección. Esto es un elemento muy importante, es decir, tenemos que empezar a trabajar en políticas que visibilicen la situación, no solamente del migrante climático, sino también de las y los desplazados por desastres, que es otra categoría muy ligada con esta noción. Y bueno, se necesitan entonces los instrumentos jurídicos, políticos, que los visibilicen primero y que busquen también estrategias para soluciones a corto, mediano y por supuesto a largo plazo. Que digo, al final de cuentas también es un trabajo individual, porque los efectos del cambio climático es a consecuencia también de los efectos y de los hechos que nosotros estamos realizando. Entonces también tiene que ser un trabajo de nosotros para poder contribuir a que esto no aumente, ¿no? A través de los años. Pues en realidad el trabajo que se ha hecho, sobre todo para tener resiliencia, aumentar la capacidad de responder ante estas consecuencias, en la mayoría de los casos ha sido a nivel comunitario, ¿no? Saben que cuando hablamos de cambio climático hablamos de dos medidas muy importantes: o mitigamos, es decir, bajamos la emisión de gases de efecto invernadero, o nos adaptamos a los cambios que hay en el entorno. Y muchos de estos proyectos de adaptación han venido de la comunidad. Entonces las mismas comunidades, sobre todo las comunidades rurales que están como en contacto con el entorno, que conocen muy bien la gestión del territorio, han optado por adaptarse, buscar medidas de adaptación precisamente para evitar tener que dejar sus territorios originales, ¿no? Doctora, ¿cómo ha ido trabajando también la UNICACH a la par de estas investigaciones y bueno, sobre este tema que ya compete también no solo a las autoridades, sino también a los seres humanos? Sí, bueno, en realidad hay muchas y muchos colegas de la UNICACH que han trabajado en el tema de migración. Específicamente en el IGER, en el instituto, estamos trabajando en la noción de cambio climático, tratando de hacer un diagnóstico sobre todo, porque en realidad no es muy fácil conseguir datos específicamente de migrantes climáticos, porque vienen además otras nociones, ¿no? La violencia, la pobreza. Entonces un poco estamos buscando generar datos que nos acerquen estos dos temas, cómo la variabilidad y el cambio climático inciden en la migración a partir de incrementar estos impulsores económicos, ¿no? Demográficos, ambientales. Entonces estamos trabajando en diagnósticos inicialmente. Perfecto, doctora, pues le agradecemos mucho que haya estado aquí esta tarde en el estudio. A la doctora Daisy Ofelmina Jerez Ramírez, ella es profesora e investigadora del Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Continuamos. Cerramos la semana con el mejor análisis para cerrar. Ya escuchamos esta tarde las entrevistas sobre el panorama del dengue en Chiapas, la reina roja en Palenque y también sobre la migración climática, 3 importantes temas que estuvimos analizando el día de hoy.
Así es, Isa, y por supuesto no nos vamos sin antes agradecer a toda la producción que está detrás de este programa, todos liderados por el licenciado Miguel Ángel Ocio, así como a Hans Federico Gómez Cano, a Óscar Aguilar, a Julio Huerta, a Montserrat Hernández y a Alexander Pérez, todos ellos quienes hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Con esto nos despedimos y que tenga un excelente fin de semana. Todas las aristas, las opiniones de los expertos, los temas que fueron tendencia. Para cerrar. Para cerrar, su programa de análisis. Los esperamos en nuestra próxima emisión por esta estación y en nuestras plataformas digitales. Para cerrar. Para cerrar.